¿Cuál fue el momento en que descubriste que tu propia familia estaba esperando el momento perfecto para traicionarte? Mi caso empezó cuando murió mi abuelo. Era la persona más importante de mi vida. Mientras mis padres trabajaban todo el día, él fue quien me crió. Me llevaba al colegio. Me ayudaba con las tareas. Me enseñó a andar en bicicleta. Y cuando tenía problemas, siempre era la primera persona a la que llamaba. Por eso, cuando falleció, sentí que una parte de mí desaparecía con él. Las primeras semanas fueron horribles. Casi no dormía. Casi no comía. Y apenas podía pensar con claridad. Pero no tenía idea de que lo peor aún estaba por venir. Todo comenzó el día de la lectura del testamento. La familia completa estaba reunida. Mis tíos, mis primos, mi mamá y mi padrastro. Recuerdo que el ambiente era extraño. Todos parecían tensos. En aquel momento pensé que era por la tristeza, pero después entendí que era por otra razón. El abogado empezó a leer el documento. Primero repartió algunos ahorros. Luego mencionó algunos objetos personales. Y finalmente llegó a la parte importante. Mi abuelo me había dejado una casa. No era enorme. No era lujosa, pero estaba completamente pagada y estaba ubicada en una zona que había aumentado mucho de valor. Recuerdo mirar a mi mamá esperando una sonrisa, pero no sonrió. Mi padrastro tampoco. De hecho, ambos parecían molestos. En ese momento no le di importancia. Pensé que estaba imaginando cosas. Sin embargo, apenas salimos de la oficina comenzaron las preguntas. Mi padrastro fue el primero. Me preguntó si pensaba vender la casa. Le respondí que no. Después preguntó si pensaba alquilarla. Le dije que todavía no lo sabía. Mi mamá también empezó a insistir. Decía que una propiedad generaba gastos, que mantenerla sería complicado, que una persona de mi edad no necesitaba una casa. Aquella conversación se repitió una y otra vez durante las siguientes semanas, todos los días, sin excepción. Al principio intenté ignorarlos, pero la presión era constante. Cada almuerzo familiar terminaba hablando de la casa. Cada llamada terminaba hablando de la casa. Cada visita terminaba hablando de la casa. Era como si se hubieran obsesionado. Un día incluso encontré a mi padrastro enseñándole fotografías de la propiedad a uno de sus amigos. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, respondió que solo estaba mostrando la zona. La explicación me pareció extraña, pero decidí dejarlo pasar. Ahora sé que fue un error. Meses después empecé a notar algo más. Cada vez que visitaba la casa encontraba cosas movidas. Al principio pensé que era mi imaginación. Una silla aparecía en otro lugar. Una puerta quedaba abierta. Algunos objetos no estaban donde los había dejado. Pero como tenía una copia de las llaves y mi mamá también, no sospeché demasiado. Hasta que una tarde ocurrió algo imposible de ignorar. Llegué sin avisar y encontré a mi padrastro dentro de la casa. Estaba completamente solo, revisando las habitaciones. Cuando me vio se sobresaltó. Le pregunté qué hacía allí. Me respondió que solo estaba verificando que todo estuviera bien. La explicación no me convenció, pero tampoco tenía pruebas de nada. Así que me fui. Sin embargo, desde ese día empecé a desconfiar. Algo no encajaba. Y esa sensación se volvió mucho peor unas semanas después, porque una noche escuché una conversación que jamás debía haber escuchado. Una conversación que cambió por completo la forma en que veía a mi familia, y que me hizo comprender que la casa nunca había sido el verdadero objetivo. Esa noche había ido a cenar a casa de mi mamá. Todo parecía normal. Mi padrastro estaba viendo televisión. Mi mamá cocinaba. Y yo estaba respondiendo algunos mensajes. En un momento fui a la cocina por un vaso de agua. Mientras caminaba por el pasillo, escuché sus voces. No estaban hablando normalmente. Estaban discutiendo. Mi intención era seguir de largo. Pero entonces escuché mi nombre y me detuve. «No podemos seguir esperando tanto tiempo», dijo mi padrastro. «Te dije que tengas paciencia», respondió mi mamá. «La paciencia no sirve de nada si cambia de opinión». Sentí un escalofrío. No entendía de qué estaban hablando. Entonces escuché algo que me dejó completamente inmóvil. «Necesitamos que venda la casa antes de que descubra lo otro». Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Descubrir qué? Mi mamá tardó varios segundos en responder. «No creo que lo sepa». «Y sí, han pasado años». Precisamente por eso me preocupa. Me quedé congelada. No sabía qué significaba aquella conversación, pero una cosa era evidente. Me estaban ocultando algo, y ese algo tenía relación con la casa. Regresé al comedor intentando actuar con normalidad, pero durante toda la noche no pude dejar de pensar en esas palabras. Antes de que descubra lo otro. Al día siguiente fui directamente a la casa que había heredado. Necesitaba respuestas. Pasé horas revisando documentos, fotografías, cajones, armarios. Cualquier cosa que pudiera explicarme lo que estaba ocurriendo. No encontré nada. Hasta que llegué al despacho de mi abuelo. Era una habitación pequeña que llevaba años cerrada. Siempre había sido su lugar favorito. Allí guardaba documentos importantes, libros y recuerdos familiares. Mientras revisaba los estantes encontré algo extraño. Una fotografía antigua.
En ella aparecía mi abuelo junto a un hombre que nunca había visto. La foto tenía una fecha escrita detrás y también una dirección. No sabía por qué, pero decidí guardar la fotografía. Esa misma tarde busqué la dirección en internet. Quedaba a más de 1 hora de distancia. Era una zona antigua de la ciudad. No tenía sentido. Sin embargo, la curiosidad terminó ganando. 2 días después fui hasta allí. La dirección correspondía a una oficina pequeña. Parecía abandonada, pero aún funcionaba. Entré, y una mujer mayor me recibió. Cuando le mostré la fotografía, su expresión cambió inmediatamente. Pensé que nunca volvería a ver esa foto. Sentí que algo importante estaba a punto de ocurrir. Le pregunté cómo conocía a mi abuelo, y la respuesta me dejó sin palabras. Resultó que había sido su socia durante años. Habían trabajado juntos en varios negocios. Pero eso no fue lo sorprendente. Lo sorprendente fue lo que dijo después. Tu abuelo siempre estuvo preocupado por ti. Yo sonreí. Eso no era ninguna novedad. Pero entonces añadió algo inesperado. Especialmente después de lo que ocurrió con tu padre. Mi sonrisa desapareció. ¿Qué pasó con mi padre? La mujer me miró confundida. ¿Nunca te lo contaron? En ese momento sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque toda mi vida me habían contado la misma historia. Que mi padre había abandonado a la familia cuando yo era pequeña. Que nunca quiso saber nada de mí. Que era una mala persona. Pero la expresión de aquella mujer me decía que algo no encajaba. Y lo que escuché a continuación cambió mi vida para siempre. Tu padre nunca te abandonó. Fue tu madre quien lo alejó de ti. Y tu abuelo pasó años intentando arreglar ese error. En ese instante entendí que la casa nunca había sido el verdadero secreto. El verdadero secreto era mi propia familia. No podía moverme. Las palabras de aquella mujer resonaban en mi cabeza una y otra vez. Tu padre nunca te abandonó. Le pedí que me contara todo, desde el principio, y ella con cuidado empezó a hablar. Según me explicó, mi padre y mi abuelo habían sido socios en un pequeño negocio años atrás. Mi padre trabajaba duro. Confiaba ciegamente en mi madre. Pero un día, sin razón aparente, mi madre comenzó a alejarlo de la familia. Primero fueron discusiones constantes. Después prohibiciones para verme. Y finalmente, una mentira que mi padre nunca pudo desmentir a tiempo. Mi madre le dijo a todos que él se había ido, que la había abandonado, que no quería saber nada de mí. Pero la realidad era completamente distinta. Mi padre había intentado verme durante años. Cartas que nunca llegaron. Llamadas que nunca fueron contestadas. Visitas que mi madre impidió con excusas y mentiras. Mi abuelo lo sabía todo. Y por eso, durante años intentó protegerme a su manera. Cuidándome. Educándome. Dándome el amor que mi madre y mi padrastro no me daban. La mujer me explicó que mi abuelo había guardado documentos, cartas y pruebas de todo lo que había ocurrido, y que las había dejado en un lugar seguro, esperando el momento en que yo estuviera lista para conocer la verdad. Le pregunté dónde podía encontrar esas pruebas. Ella sonrió con tristeza y me dijo una sola palabra: la casa. Esa misma noche regresé a la propiedad que había heredado, pero esta vez no buscaba muebles ni recuerdos. Buscaba la verdad. Revisé cada rincón del despacho nuevamente, esta vez con otros ojos. Y entonces, detrás de una estantería que parecía fija a la pared, encontré una pequeña abertura. Un compartimento oculto. Dentro había una caja de metal. La abrí con manos temblorosas. Adentro estaban las cartas. Decenas de ellas. Todas escritas por mi padre. Todas dirigidas a mí. Todas nunca entregadas. Leí cada una esa misma noche, sin parar, sin dormir. En ellas, mi padre hablaba de lo mucho que me extrañaba. De los cumpleaños que se había perdido. De las navidades en las que pensaba en mí sin saber si algún día podría volver a abrazarme. También había documentos legales, solicitudes de visita que mi madre había rechazado, y una carta final, la más reciente, escrita apenas 1 año atrás, en la que mi padre le agradecía a mi abuelo por mantenerse en contacto y por prometerle que algún día yo conocería la verdad. Esa noche entendí por qué mi abuelo siempre me decía la misma frase antes de despedirse. Algún día vas a entender por qué hice las cosas como las hice. Ahora lo entendía. Al día siguiente, sin decir nada a nadie, comencé a investigar cómo localizar a mi padre. No fue fácil. Habían pasado muchos años, pero con la ayuda de un investigador privado, en menos de 2 semanas obtuve una dirección. Vivía en otra ciudad. Se había vuelto a casar. Tenía una vida tranquila. Y según me contaron, nunca había dejado de preguntar por mí. El día que decidí ir a buscarlo, sentí más nervios que en cualquier otro momento de mi vida. Mientras conducía hacia esa dirección, 1000 pensamientos pasaban por mi cabeza. ¿Me reconocería? ¿Habría cambiado tanto como para no parecerme a la niña que recordaba? ¿Qué le diría después de tantos años de silencio impuesto? Estacioné frente a una casa pequeña, con un jardín cuidado y una bicicleta apoyada en la entrada. Por un momento dudé si tocar la puerta, pero recordé las cartas. Recordé cada palabra escrita con tanto cariño durante años de ausencia forzada, y supe que no podía dar marcha atrás. Toqué la puerta.
Escuché pasos acercándose lentamente. Y cuando la abrió, ambos nos quedamos paralizados. No hizo falta decir nada. Simplemente nos abrazamos durante varios minutos, sin palabras, mientras años de ausencia desaparecían en un instante. Sentí su mano temblando sobre mi espalda y entendí, en ese abrazo, todo lo que las palabras nunca podrían explicar. Esa misma tarde le mostré las cartas que mi abuelo había guardado, y él, con lágrimas en los ojos, me confirmó cada palabra que la mujer del negocio me había contado. Mi madre había construido una mentira durante años. Mi padrastro la había ayudado a sostenerla, y ambos sabían que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Por eso insistían tanto en que vendiera la casa, porque sabían que mientras esa propiedad siguiera siendo mía, el secreto seguiría ahí, esperando ser descubierto. Mi padre me contó su versión completa esa tarde. Me explicó que después de la separación, intentó por todos los medios mantenerse cerca de mí, pero cada carta que enviaba parecía desaparecer en el camino. Cada llamada terminaba con la misma excusa. No está disponible. Está ocupada. Llamará en otro momento. Con el tiempo mi madre incluso cambió de número telefónico sin avisarle, y se mudó de ciudad, dejando muy pocas pistas sobre nuestro paradero. Mi abuelo fue el único que mantuvo contacto con él, en secreto. Le enviaba fotografías mías. Le contaba cómo iba creciendo, qué me gustaba, en qué colegio estudiaba. Mi padre guardaba cada una de esas fotografías como un tesoro. Me las mostró esa tarde, organizadas cuidadosamente en un álbum. Verme crecer a través de fotos que él nunca pudo presenciar en persona fue una de las cosas más dolorosas que escuché esa tarde. Decidí no decir nada de inmediato a mi madre y mi padrastro. Quería tener pruebas sólidas y un plan claro antes de enfrentarlos. Pasé los siguientes días organizando toda la documentación. Las cartas, los registros de llamadas que mi padre había guardado, las solicitudes de visita rechazadas con la firma de mi madre. Todo perfectamente ordenado, como si estuviera preparando un caso legal. Mi padre me preguntó si estaba segura de querer confrontarlos. Le dije que después de tantos años de mentiras, merecía cerrar ese capítulo de la forma correcta. Organicé una reunión familiar, como tantas otras que habíamos tenido antes. Avisé que quería hablar sobre la herencia y la casa, sabiendo que eso garantizaría que todos asistieran sin sospechar nada. Mi madre llegó primero, ansiosa por convencerme una vez más de vender la propiedad. Mi padrastro llegó minutos después, con la misma actitud de siempre. Tranquila, calculadora. Como si todo estuviera bajo control. Pero esta vez yo tenía el control. Cuando todos estuvieron sentados en la sala, respiré profundo y comencé a hablar. Les dije que había estado investigando algunas cosas sobre el testamento de mi abuelo. Mi madre asintió, relajada, pensando que finalmente había aceptado vender la casa. Mi padrastro incluso sonrió levemente. Entonces coloqué la caja de metal sobre la mesa. El silencio fue inmediato. Mi madre palideció. Su sonrisa desapareció por completo. Mi padrastro evitó mirarme a los ojos, fijando la vista en la caja como si reconociera exactamente lo que contenía. Abrí la tapa lentamente. Saqué la primera carta, y sin levantar la voz, comencé a leerla en voz alta. Cada palabra caía como un golpe directo a la mentira que habían sostenido durante años. Mi madre intentó interrumpirme varias veces. Decía que yo no entendía la situación, que había contexto que yo desconocía, que todo lo había hecho para protegerme. Pero seguí leyendo carta tras carta sin detenerme. Le mostré los registros de llamadas rechazadas, las solicitudes de visita con su firma negándolas, las fotografías que mi abuelo le había estado enviando a mi padre en secreto durante años. Mi madre comenzó a llorar, repitiendo una y otra vez que lo sentía, que las cosas se le habían salido de las manos, que en algún momento la mentira se volvió demasiado grande para deshacerla. Mi padrastro, por su parte, no dijo absolutamente nada. Solo bajó la mirada, sabiendo que ya no había forma de seguir ocultando la verdad. Le pregunté directamente si él lo sabía desde el principio. Tardó varios segundos en responder. Finalmente admitió que sí, que lo supo desde que comenzó a salir con mi madre, y que decidió quedarse callado porque, según sus palabras, ya era tarde para cambiar las cosas. Le pregunté entonces por qué insistían tanto en que vendiera la casa. Mi madre, entre lágrimas, confesó la verdad. Tenían miedo de que, al quedarme con la propiedad, terminara encontrando justo lo que había encontrado. Documentos, cartas, pruebas. Todo lo que mi abuelo había guardado esperando el momento correcto. Esa noche, la familia que conocía se rompió por completo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí se reconstruía. Esa noche no hubo gritos ni reconciliación. Solo silencio. Un silencio distinto al que había vivido toda mi vida, ocultando preguntas que nunca me había atrevido a hacer. Me levanté de la mesa, tomé la caja de metal y salí de esa casa sin mirar atrás. Mi padre me esperaba afuera, en el auto. Había insistido en acompañarme, sin entrar, solo para que yo no estuviera sola en ese momento. Cuando subí al auto, no dijo nada. Simplemente me abrazó mientras yo dejaba salir todo lo que había guardado durante años sin saberlo.
Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Mi padre y yo recuperamos el tiempo perdido poco a poco. Cenas los domingos. Llamadas todas las noches. Historias que él me contaba sobre cómo era yo de pequeña, antes de que todo se rompiera. Con mi madre, la relación cambió por completo. Hablamos algunas veces. Ella intentó explicarse, buscar mi perdón. Pero la confianza que se rompe de esa forma no se reconstruye fácilmente. Decidí mantener distancia, no por rencor, sino por respeto a mí misma. Con mi padrastro, simplemente dejé de tener contacto. No hubo necesidad de explicaciones adicionales. Sus propias acciones ya habían dicho todo lo que necesitaba saber. La casa que mi abuelo me dejó sigue siendo mía, pero ya no es solo una propiedad. Es el lugar donde encontré la verdad que cambió mi vida para siempre. A veces pienso en lo que habría pasado si nunca hubiera escuchado esa conversación en el pasillo. Si nunca hubiera decidido investigar. Si hubiera vendido la casa como tanto insistían. Probablemente jamás habría conocido a mi padre. Jamás habría sabido la verdad. Mi madre y mi padrastro intentaron mantenerme alejada de mi pasado. Pero mi abuelo, incluso después de muerto, encontró la manera de devolverme lo que más me habían arrebatado. A mi padre. Y la verdad. Hoy cuando visito esa casa ya no siento tristeza. Siento gratitud. Porque entre esas paredes no solo encontré documentos guardados durante años. Encontré a la familia que siempre debí tener.